Hola, buenas tardes a todos. Les doy muchas gracias, les doy las gracias por su asistencia a nuestra primera mesa de la Semana de Estudios. Eh, bueno, esto es un poco la inauguración. La Semana de Estudios, como quizá algunos de ustedes sepan, es una actividad que organiza la revista, bueno, el Departamento de Estudios Generales, en particular la revista Estudios. Esta semana vamos a tener una serie de eventos, mesas, conferencias, también una obra de teatro y una muestra editorial. Esperemos que todas las actividades sean de su agrado, de su interés, que puedan pasearse por varias de ellas, ¿no? Justamente para escuchar lo que sus profesores, sus colegas tienen que contarnos. Hemos contado con mucha ayuda de diferentes personas, toda esta organización. Quiero en especial dar las gracias el día de hoy a nuestros colegas del Departamento de Lenguas que nos prepararon una mesa muy interesante. Tendremos también el día de mañana un par de mesas más en los que contaremos con ellos y también tendremos, por supuesto, mesas y eventos acerca de historia, de filosofía y bueno, de otros temas que ustedes pueden consultar, por supuesto, en el cartel, en la página de internet, ¿no? Y también en redes. Sin más preámbulo, le doy la palabra al profesor Gabriel Astey, quien nos ayudó a organizar el día de hoy esta conferencia. Eh, Gracias al doctor Estefano, bienvenidas, bienvenidos. Tenemos, antes de la presentación de la mesa, yo quiero agradecer tanto a título personal como a nombre de los colegas del departamento, las colegas del Departamento de Lenguas que participan en el evento de hoy, en los eventos de mañana, al doctor Estrolino por su invitación, al doctor Juan Carlos Mansur también, a la doctora Rosa Margarita Galán, que veo por allá, por toda la gestión interdepartamental para que se lograra este afortunado evento. Y citándote, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la mesa de hoy. La mesa se llama Del candil al celular, voces de mujeres en México. Le voy a ceder la palabra a mis colegas en el orden de la presentación que han elegido, que es un orden histórico. De esa manera quiero cederle la palabra al doctor Javier Martínez Villarroya. Javier es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, donde previamente se graduó en las licenciaturas de filosofía e historia. Cursó estudios de posgrado en la UNAM, en la maestría de estudios mesoamericanos, y entre las diversas actividades que realiza en el instituto, además de la docencia, conduce el muy recomendable podcast Una Palabra, Itam. Adelante, Javier. Gracias, bueno, muchas gracias a todos por invitarme, por estar aquí. Lo primero, confesarles que estoy nervioso porque soy el que abro, pero además no soy mujer, no soy mexicano, no soy indígena y voy a hablarles de la voz de una mujer indígena del siglo XVI. Tampoco soy del siglo XVI, pero bueno, me animo a hacerlo. Me animé a aceptar la invitación de Gabriel por dos razones. La primera, porque creo que hablar del pasado es por un momento salvar de la hoguera del olvido ese texto que vamos a comentar, ¿no? Borges decía que la poesía no está en los libros, no está en los versos. Decía que la poesía está en el encuentro entre el poeta y aquello que encuentra, los versos que luego él escribe, pero que son de una voz que no es propia, y está en otro momento. La poesía está en el encuentro entre esos versos y nosotros que ahora los leemos, ¿no? Bueno, pues en ese sentido me acerco a estas palabras de las que les voy a hablar hoy, que son los huehuetlatoli, y que además de hablar de ellas como si fueran un candil o un celular, podríamos decir que son una palabra antorcha, como dice el propio texto, ¿no? Bueno, la segunda razón por la que me animé es porque creo que acudir al pasado con respeto implica considerar que las verdades con las que podemos topar pueden poner en duda, pueden hacer tambalear las nuestras. Y creo que eso es fundamental para poder imaginar nuevas formas de vivir y por lo tanto de progresar, ¿no? Bueno, el testimonio al que me voy a referir es el de una madre que le habla a su hija
cuando ésta está a punto de ingresar en el Calmecac. No sé si saben lo que es el Calmecac. El texto lo describe como la casa del llanto y la tristeza, donde se funden y se labran, brotan y florecen los nobles. O sea, un lugar donde los hijos de la clase pudiente, del México antiguo, se labraban un futuro como líderes o incluso como gobernantes, pero con llanto y tristeza, según el texto. Un poquito como el ITAM de antaño, ¿no? Salvando la... Cuando los niños y las niñas o los jóvenes y las jóvenes se disponían a entrar en aquella escuela de élite, sus mayores les daban un discurso. Se conservan algunos, gracias sobre todo a dos sacerdotes franciscanos, Andrés de Olmos y Bernardino de Sahagún. Como saben, Sahagún fue uno de los primeros y más importantes antropólogos de la era moderna y fue profesor del Imperial College, no de Londres, sino de Tlatelolco, el Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Y de 1540 a 1585 se dedicó a dirigir el que fue seguramente el trabajo de etnografía colaborativa más importante de los últimos 500 años. Lo que hizo fue coordinar a los hijos de la nobleza indígena y ellos lo que hicieron fue relatar, escribir en alfabeto latino pero en lengua náhuatl, pues las costumbres, enseñanzas e historia de sus ancestros. A esto es a lo que se conoce como Códice Florentino. En el libro 6 del Códice Florentino se hallan compilados estos discursos que son conocidos como Huehuetlatoli y tienen la finalidad de dictar a los hijos y a las hijas, cuando ya entendían, cuando llegaban a la edad de la discreción, pues la moral de entonces, ¿no? La palabra Huehuetlatoli, no sé si la han oído alguna vez, les suena, ¿no? Bueno, la palabra que todos han oído y todas es Tlatoani. Tlatoani era el gobernante mexica, el emperador, no solo de México Tenochtitlán, sino también de las otras ciudades aztecas, náhuatl que había por los alrededores. Bueno, Tlatoani, si lo tradujéramos literalmente, sería algo así como parlamentario. Es el que habla bien, el que parla bien, el que sabe utilizar bien la palabra. Tlatoli, en náhuatl, significa palabra, mandato, ley. Y hue significa grande. Huehue es una reduplicación, significa muy grande. Puede significar grande, pero también viejo. De ahí, por ejemplo, Huehueteotl es el dios más grande, más viejo. Tenía también otro nombre que es Xuhtecuhtli, el señor del fuego, ¿no? Bueno, pues el señor del fuego era el dios más viejo, Huehue, y Huehuetlatoli, por lo tanto, significa algo así como palabra antigua, discurso de los viejos, discurso grande, grande, según quien lo traduzca. En el Códice Florentino se encuentran 7 sermones. Algunos investigadores dicen que esto no es casualidad, que se puede interpretar de forma prácticamente esotérica, aludiendo a el nombre secreto que según los antiguos todos teníamos. Todos tenemos nuestro nombre social, Gabriel, Gabriela, Conrado, Alejandra, Javier, pero luego todos teníamos o habríamos tenido entonces un nombre oculto, un nombre secreto, que ¿cuál era? Era nuestro signo calendárico. Si usted ha nacido el día, no sé, 7 de mayo, pues además de llamarse, 26, 27, no voy a dar información privilegiada, de mayo, pues además de llamarse Ale, se llama 27 de mayo. Eso no solo sucedía con las personas, sino también sucedía con los dioses y las cosas. Así, por ejemplo, la diosa del maíz tenía un nombre calendárico que era Chicomecoatl, Chicome 7, y Coatl, como saben, pues serpiente, ¿no? Era las 7 serpientes. Entonces algunos dicen que del mismo modo que la diosa del maíz nos alimentaba con 7 mazorcas, pues el cuerpo, pues nuestro espíritu debe ser nutrido con 7 sermones que son los que recoge este códice, ¿no? En el tercer discurso, que es en el que me voy a centrar, después de que hablara
ya comienza diciendo, ya que había hablado el padre, entonces contestaba la madre y con muy blandas palabras decía a su hija cómo había de guardar, de poner en su corazón la palabra del padre, que era preciosa y que con ella sería feliz. Él había dicho, el padre, que la tierra es difícil y está llena de dolor, hambre y sed, y que para compensar esto, los dioses nos dieron la risa y el sueño, y también el trato carnal, para que nadie ande llorando. Sin embargo, aunque no es un buen lugar la tierra y nada más hay alegría con fatiga, ¿acaso ha de oírlo uno y espantarse y vivir llorando? Hay quienes nomás están diciendo que así son las cosas en la tierra, quienes nomás buscan morirse, pero se actúa, se vive, se construye, se trabaja, se busca una mujer, se casa él, se casa ella, se madura. Pues ahora, mi niña, oye bien, mira con calma, aquí está tu madre, tu señora, de cuyo seno y entrañas te despegaste, te desprendiste, como una palomita, como una hierbita, te alzaste, echaste hojas, floreciste, como si hubieras estado dormida y despertaras. No vivas de cualquier modo. Sábete que vienes, que desciendes, que naciste de gente noble, que eres espina y púa. Óyeme que en verdad te digo que eres noble, que veas que eres algo precioso, que aunque seas una muchachita, eres jade y turquesa. Tales consejos también nos servirían hoy. Primero, aunque la vida sea dura, no te quejes. En segundo, si alguien sigue dormido o dormida, la vida carecerá de sentido. Tercero, el noble o la noble es quien se sacrifica. Por eso el texto describe a la niña como púa y espina, que es la herramienta que utilizaban entonces para hacer los autosacrificios de sangre, horadándose, por ejemplo, las orejas o la lengua, ¿no? Entonces tú eres noble porque te sacrificas por algo superior a ti mismo, ¿no? Bueno, entonces comenzaba la madre y decía, he aquí el trabajo que debes hacer. No, perdón, todavía no es la madre. He aquí el trabajo que debes hacer. Sé devota de noche y día, suspirando muchas veces por el que es noche y viento. Y el padre continúa diciéndole que no sea perezosa, que barra, que lave los trastes, que haga bien la comida, la bebida, etc. Por supuesto, esto se podría pensar como em, como una característica propia del patriarcado de entonces, pero también podríamos tratar de leerlo de una forma metafórica, ¿no? Y decir que cuando se habla de aprender a barrer, se habla de barrer lo que sobra de nosotros, lavar, pues lavar nuestros pecados, tejer nuestro destino con el del cosmos, etcétera, ¿no? Hay indicios para pensar que esta lectura no es del todo gratuita. Por ejemplo, el texto dice, atiende mucho a la bebida y a la comida. ¿Cómo se lleva a la perfección? ¿Cómo se hace correctamente una buena bebida, una buena comida? Lo que se llama una suerte, la que es propia y peculiar de nuestros señores los reyes, que por eso se llama y se dice suerte a la comida de los reyes, bebida sabia, comida sabia. Este enigmático pasaje puede interpretarse al menos de dos formas. Una, pensando en como agua para chocolate, ¿no? Es decir, la comida puede despertar en nuestro destino tonal y en nuestra alma algo, ¿no? O puede determinar nuestro futuro. Y otra, entender que la bebida y la comida son metáforas de aquello con lo que uno se nutre y nutre. A mí esto me recordó al hexagrama 27 del I Ching, que dice, en las tres líneas de abajo se representa la nutrición en sí, vale decir, la alimentación corporal. Con las tres líneas superiores se representa la nutrición y el cuidado brindados a los demás, vale decir, la alimentación espiritual o superior. Cuando se quiere conocer a alguien, solo es menester prestar atención a quién dispensa sus cuidados y cuáles son los aspectos de su propio ser que cultiva y alimenta. Dime qué comes, física o espiritualmente, y te diré quién eres, ¿no? Comienza el texto. Tortolita, hijita, nenita, muchachita mía, he aquí pues las dos palabras que te doy. Mira que soy tu madre, que tantos meses te traje cargada y cuando concluyeron te acostaba en la cuna, en mi alcoba, te colocaba sobre mis rodillas, te nutría con mi leche. Somos tu padre y tu madre quienes te hablamos, quienes te gritamos. Recibe, toma nuestra palabra, consérvala, con ella vivirás en paz.
Y tras esto, le compartía cómo debía vestirse, caminar, bañarse, comportarse con su esposo, etcétera, etcétera. Recuerdo que estamos hablando de la nobleza de antaño, ¿sí? No de los más igual del pueblo en general, ¿no? Por ejemplo, sea moderada tu forma de vestir, ni vanidosa ni corriente. No salga deprisa tu palabra. No te agites, no te apresures, ni te extiendas al hablar. Trataremos, Gabriel, de seguir este consejo. No alces la voz, ni la bajes tampoco demasiado. No hables en susurro, mas salga clara tu voz moderada y sin afección. Ten un modo de andar calmado, sin mucha prisa ni tampoco demasiado lento, que parezca que te contoneas, lo que indica desvergüenza. Ve tranquila, camina con calma, pero no lo tomes como regla absoluta. Apresúrate, zapatea cuando sea necesario y donde haya que correr, corre, para que no te vaya a volver una piedra. Y sigue. No vayas inclinada ni tampoco levantes la cabeza, lo que indica mala educación. Esto que hacen los franceses así, ¿no? No andes con la mirada perdida, no mires de reojo, no andes con los ojos en el aire ni en el suelo, no mires con ojos enojados. Y tras decir que no abuse de los cosméticos, le dice la madre a su hija, para que tu marido no sienta repugnancia por ti, métete en el agua, lávate. Mas solo cuando sea necesario. No te vayan a decir a apodar Perlita, flor de agua. Bueno, las viejas señoras de cabellos blancos no están solo compartiendo modales para brillar en sociedad, como aparentemente podríamos pensar, sino transmitiendo toda una forma de andar con las cosas, de moverse en el mundo, es decir, una cosmovisión, ¿no? Así, por ejemplo, hallamos fragmentos que si no les dijera a mis colegas, por ejemplo, de estudios generales, de dónde los he sacado, igual alguno lo atraparía y pensarían que los he extraído de un ensayo epicúreo, estoico o incluso budista. Vean, por lugares escarpados vamos, caminando en la tierra, un abismo a uno y otro lado, que si a una parte o a otra te mueves, allí vas a caer. Solo por en medio se puede ir, se puede vivir, dice la madre. Y luego combina a la hija a no ser adúltera para que aunque no te vean, aunque en verdad no te vea tu compañero, porque aunque no te vean, como no te vea tu compañero, te ve Tloquenahuaque. Y cierra el discurso diciéndole que viva en su compañía, la compañía de este Dios supremo que es Tloquenahuaque. ¿Han oído hablar de él? ¿Saben quién es? Bueno, Tloquenahuaque es el dueño del cerca y del junto, el que se inventa a sí mismo, el señor de noche y viento. León Portilla, que como saben pues fue uno de los más sabios de estos asuntos, decía que con la reforma de Tlacaelel a mediados del siglo XV, la mística guerrera azteca se impuso y oscureció a una mística tolteca pacifista y anterior. Bueno, y él dice, para los sabios antiguos, seguidores del pensamiento tolteca, la única forma de hacer frente al cataclismo que pondría fin a la quinta edad era buscando en un plano personal la manera de crear en sí mismo un rostro sabio y un corazón firme como la piedra que hiciera digno al hombre de ir más allá de la vida, a la región de los descarnados en busca del principio supremo Tloquenahuaque, dueño del cerca y del junto, quien tal vez querría acordarse del hombre, ser fugaz como las plumas del quetzal que se desgarran. Pero los aztecas, siguiendo el pensamiento de Tlacaelel, concibieron la posibilidad de evitar la muerte del sol, identificando ya en su pensamiento con el dios Huitzilopochtli. El sol Huitzilopochtli podría ser fortalecido si se le proporcionaba, como todos ustedes saben, pues la energía vital que está encerrada en aquello que nos mantiene vivos, el corazón, la sangre, etc. Pareciera que en los Huetlatoli hay rastros de aquella antigua mística pacifista y por ello, además de la moderación y el camino de en medio, reiteran que la misión del noble es servir. Recordemos que estamos en una escuela de élite donde hemos venido a llorar y sufrir, pero porque es donde se van a formar los futuros gobernantes. Los que vinieron a estar en la estera, en la silla, es una forma de decir el gobierno, el trono, a ser los guardianes de la cola y el ala, a ser los guardianes de la cola y el ala del águila, es decir, a ser la cabeza del águila. Los que dirigían a las águilas y a los tigres eran los que lloraban, los que sufrían,
Los que se inclinaban, se humillaban, se abatían, conocían su miseria, los que se decía que tenían buen corazón. Titulé esta charla Una mujer nahua habla a su hija, pero podría haberla titulado con un título más conveniente, que sería el de La mujer nahua habla a su hija, porque los huehuetlatoli, más que ser discursos personales, son discursos anónimos y estereotipados, que se han venido repitiendo de generación en generación y que condensan la conciencia colectiva de un pueblo. En la India se distingue entre los textos creados a partir de la tradición, que son llamados smriti, literalmente lo recordado, y los textos revelados, llamados sruti, literalmente lo oído. El lenguaje de los Vedas mismo es sruti, es decir, oído, dice el filósofo indio Aurobindo. Un ritmo no compuesto por el intelecto, sino por el corazón, una palabra divina que procede vibrando desde fuera del infinito y va hacia la audiencia interna del ser humano que previamente se ha puesto en forma, se ha preparado para recibir el conocimiento impersonal a través del yoga, del yugo, de la disciplina. Dice nuestro texto: oíd, es este vuestro trabajo, encargaos del tambor y de la sonaja, despertaréis a la ciudad y alegraréis a Tloquenahuaque. Con esto buscaréis su palabra, os lanzaréis una y otra vez en su interior. Solo es digno de la valentía del jaguar y del águila de dirigir a otros quien reconoce su nimiedad frente a la noche y el viento. Por un azar del destino, me tocó ser el primero en hablar en estas jornadas. Paso ineludible para la excelencia humana es poner el foco en lo que nos hace humanos, como estas jornadas proponen, y quiero acabar esta charla leyendo un fragmento que condensa en 3 puntos lo que los antiguos nahuas consideraron que era la excelencia humana. Su lectura quizás pueda traernos algún eco del crepitar de la voz sin rostro. Le dice una madre, un padre a su niño, a su niña: lo primero, entrad en la presencia de nuestro Señor Tloquenahuaque, del Señor que es noche y viento. Entrégale todo tu corazón y todo tu cuerpo. No desvíes tu pie. No hables dentro de ti. No digas nada dentro de ti. No blasfemes en tu desesperación, que dentro del árbol, de la piedra, ve y oye nuestro Señor, el comedido, el providente. Algo dispondrá de ti. Lo segundo es que vivas en paz entre la gente. Respeta y reverencia a todos, no los ofendas con nada, no te pongas en nada contra ellos, no dejes de ser calmado, que digan lo que te digan, que digan lo que digan y acabes como acabes, no quieras vengarte. No como gran serpiente te levantes y soples encolerizada contra la gente, mas acógela con cariño, que te está mirando nuestro Señor y se enojará contigo y se vengará. Lo tercero, evita la ciencia vana. Espero que esto no sea ciencia vana. No andes presumiendo de tu ciencia vana en el mundo. No desperdicies la noche ni el día. Lo que más nos importa son nuestros huesos y nuestra carne, lo que nos fortalece, el sustento, en esos 2 sentidos de los que hablábamos. Por él suspira, ese pídele a nuestro Señor. Esto ha sido todo. Con esto cumplo con vosotros. Tal vez lo arrojéis por ahí, tal vez no hagáis caso de ello. En todo caso, ya lo sabéis y yo he cumplido. ¿Quién de vosotros sacará provecho? ¿Acaso tú, el primogénito, el mayor? ¿O tú, el de en medio? ¿O bien tú, el más chico? Muchas gracias. Gracias, Javier. Bien, tratando de no hablar en mi interior, sino para ustedes. Le cedo ahora la palabra a la maestra Alejandra Solís. Alejandra Solís González es licenciada en traducción con especialidad en francés por la Universidad Intercontinental. Tiene una maestría en humanidades por la Universidad de Anáhuac y es próxima maestra en historia por la UNAM. Como investigadora, se ha interesado en la historia de Francia, especialmente en la Edad Media, y en la segunda mitad del siglo XIX mexicano,
sobre todo en el fenómeno del bandidaje. Adelante, Alejandra. Gracias, Gabriel. Yo creo que lo voy a dar desde allá. Sí. Ah, pues gracias antes que nada a la revista Estudios por la invitación. Me alegra estar con mis compañeros y bueno, sí, es un recorrido del siglo XVI, nos pasamos al siglo XIX, porque yo les voy a hablar de Concha Lombardo y la escritura femenina del siglo XIX, específicamente la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, voy a empezar. Los escritos de Concepción Lombardo Gil de Partearroyo, conocida como Concepción Lombardo de Miramón, y para este texto mejor conocida como Concha, que también así la llamaban, constituyen un valioso testimonio histórico del México de mediados del siglo XIX. Y sin duda, bueno, consideremos y recordemos que fueron tiempos convulsos en los que se definió el destino del país en esos años. Ella fue observadora de la lucha entre conservadores y liberales. Mi participación en esta mesa se orienta a mostrar desde la óptica de la pluma de la propia Concha Lombardo el papel fundamental de una mujer que aprovechó su propia circunstancia social y política para retratar no solo aconteceres en la historia nacional, sino impresiones más intimistas sobre su entorno. Por lo tanto, mis comentarios no pretenden hacer un análisis literario ni un análisis discursivo de los escritos de Concha Lombardo. Mi idea parte más bien de una visión especialmente histórica que se desarrolla también en esta línea. Cuando comencé a considerar la escritura femenina de la segunda parte del siglo XIX, inmediatamente vinieron a mi mente los escritos que había leído con anterioridad de Concha Lombardo. Y resulta que, en efecto, su pluma es el retrato de una parte de la historia nacional, la de los perdedores. Es cierto que su visión no es imparcial, eso lo he leído mucho en los libros y yo me pregunto por qué tendría que serlo, porque en muchas líneas encontramos una perspectiva sesgada, efectivamente, por su propia condición social privilegiada y sobre todo por el inmenso amor y la lealtad que profesó a su joven marido, el general Miguel Miramón. Ello nos perfila encontrar en sus narraciones y descripciones la idea de un diario intimista que de muchas formas retrató el lado perdedor de la historia del país de mediados del siglo XIX, el de los conservadores, como dije antes, y en ello iba la participación de los hechos de su marido y de su trágico destino final. Antes de adentrarme a algunos de los aspectos que quiero mostrar sobre los escritos de Concha, debo contextualizarnos un poco para poder comprender su contexto histórico y, bueno, hablar un poco de su vida. Concha fue la hija de una adinerada familia criolla católica y muy conservadora. Se casó en 1858 con el joven general conservador Miguel Miramón, quien, por cierto, fuera presidente interino de México en 2 ocasiones, y quien participara de manera activa en varias ocasiones en la defensa del país contra el grupo que él consideraba adverso a lo que debería ser el futuro de México. Tomemos en cuenta que en los años en los que el país experimentaba la peor de las crisis políticas, las luchas entre los bandos conservador y liberal, Concha y Miguel recién habían contraído matrimonio. En diciembre de 1860, los liberales vencieron definitivamente a los conservadores en la famosa batalla de Calpulalpan y Benito Juárez devino presidente legítimo de México. Se podría decir que este momento marcó para el matrimonio Miramón-Lombardo el inicio de una serie de penurias que terminarían trágicamente. Con el advenimiento al poder de Juárez, el joven presidente interino Miramón, esposo de Concha, debió renunciar a su cargo y abandonar el país al año siguiente. La familia Miramón-Lombardo viajó primero a Cuba y después a Francia. A partir de ahí, la joven pareja deambuló por algunas de las cortes europeas más importantes del momento, esperando el tiempo propicio para regresar a la amada nación mexicana, con el propósito de contribuir a lo que ellos consideraban la restauración del orden. Fue en aquellas tierras lejanas que Concha y Miguel encontraron gente afín a sus proyectos de construir en México una línea conservadora, un gobierno conservador, como lo fue José María Gutiérrez de Estrada y José Manuel Hidalgo, quienes junto con Napoleón III
tenían en la mente la construcción de una monarquía bajo la protección de Francia y la elección de un príncipe europeo a la cabeza de esta. De acuerdo con Lilia Díaz, Miramón siempre se opuso al establecimiento de un imperio extranjero en México. No obstante, el destino del joven general terminó marcado por los acontecimientos que dieran fin al propio imperio mexicano y que su mujer relatara en su diario. A partir de estos momentos históricos, ubiquemos a la joven pareja en momentos cruciales de la historia mexicana, ya fuera desde tierras europeas o en tierras mexicanas. Como lo mencioné al inicio de mi participación, a nuestra protagonista le tocó vivir momentos fundamentales como la restauración de la República, la Guerra de Intervención y el imperio de Maximiliano, que terminó en el fusilamiento del emperador austriaco de Manuel Mejía y del propio Miguel Miramón. Sin adentrarme más en los muchos acontecimientos que ocurrieron, me voy a centrar ahora en algunos de los escritos de Concha. Utel Seidel coloca a Concepción Lombardo de Miramón dentro de un grupo de mujeres, y cito, de élite, alentadas a dar a conocer por medio de diversos géneros discursivos, los géneros epistolar, biográfico y periodístico, el diario, la poesía patriótica y la narrativa histórica, sus reflexiones acerca de la política e historias mexicanas. Historia mexicanas, fin de cita. Entonces tenemos a dos grupos de mujeres, aquellas que participaron en la historia abiertamente en movimientos importantes como Leona Vicario, José Ortiz de Domínguez o la Güera Rodríguez, la Guerra de Independencia, quienes dejaron una importante huella en la historia nacional. Y por otra parte, están las mujeres que se acercaron a diversos géneros discursivos para dejar testimonio de sus propias vivencias, pero también de sus reflexiones e interpretaciones respecto a los acontecimientos políticos y sociales, especialmente los que he mencionado. Concha Lombardo pertenece a este segundo grupo, al de aquellas mujeres que vivieron en carne propia o a la distancia, pero de muchas formas presentes, hechos históricos cruciales. Concha es de este grupo de mujeres que fueron esposas o hijas de destacados hombres que participaron en la historia nacional desde su posición de diplomáticos, de militares, de intelectuales o de políticos. Así es que la esposa de Miramón, o Concepción Lombardo, dedicó largas horas a interpretar aquello que sucedía en el país y que tenía ella misma necesidad de narrar y de escribir. No pretendo crear polémica respecto a si los escritos de Concha pertenecen o no al género del diarismo, pero me parece que en muchos de sus textos, por lo menos los que escribió desde su tierna juventud y hasta el fusilamiento de su esposo, encuentro una expresión intimista de su vida. No hablamos de un solo diario, en un inicio Concha apenas sabía escribir, la educación de las niñas de clase alta se centraba especialmente en la memorización de letanías, cantos y rezos católicos, pero poco se preparaba a las juventudes femeninas en el arte de la escritura. Ella misma narra cómo aprendió a escribir guiada por una de sus maestras de la infancia. Aquí comparto un fragmento. Un día me llamó la señora a su cuarto y me dijo con la mayor dulzura: hijita mía, tengo una pena muy grande porque te quiero mucho y tengo que separarme de ti. ¿Por qué, señora?, le pregunté muy asustada. Porque no trabajas, me dijo, y tú comprendes que no puedo seguir recibiendo el dinero de tus padres de balde. Por eso he pensado en escribir a tu mamá para que ya no te mande. Me hizo fin de la cita. Me hizo tanta impresión esta reprimenda que me eché a sus pies suplicándole me perdonara y prometiéndole la enmienda. Y yo creo que Concha pues sí aprendió a escribir porque a partir de ahí ella trabajó más en sus escritos. Sin duda, la escritura para ella significó la propia expresión de su intimidad a través de la pluma bajo un candil. Así es que encontramos no un diario único, sino escritos, impresiones, cartas, muchas cartas que Concha escribió antes y después de su matrimonio, tanto en suelo mexicano como en el extranjero. Considero que su escritura original se inscribe en el diario personal, por lo menos en lo que para mí conforma la primera parte de sus textos. Se trata del diario íntimo, que fue predecesor del género propio del diarismo o del diario literario. Y me apoyo en lo que afirma Álvaro Luque cuando dice que, cito, el diario personal se asienta en los dominios de la literatura a lo largo del siglo XIX, si bien durante los siglos precedentes no es considerado desde un punto de vista literario. A raíz de la publicación del Diario de Amiel y la difusión de obras diarísticas precedentes, se crea un público que justifica su inclusión
dentro de las modalidades autobiográficas. Fin de cita. Leo otro fragmento de Concha. Bueno, lo voy a leer. Dice, en coche, a 2 horas de la capital, se encuentra un pueblo llamado San Agustín de las Cuevas. Ahí, cada año se hacía una feria que fue famosa y a la cual asistía lo más florido y elegante de la sociedad. El principal atractivo ahí era el juego. Se ponían ahí cantidades que desequilibraron más de una fortuna. Era la única vez que las señoras podían entrar a una partida y exponer en un as o una sota sus escudos. Había también gran entusiasmo por las peleas de gallos y se jugaban en ellas grandes sumas. El general Santana había hecho construir una arena a propósito para esos bárbaros juegos y para entrar ahí. Se pagaban precios exorbitantes por los billetes y los palcos. Ella misma confiesa que este fue el inicio de su vida en sociedad. En este mismo sentido, Hans Rudolf Picard establece que, y cito, el auténtico diario es un diario redactado exclusivamente para uso del que lo escribe, en razón de la estricta identidad entre autor y lector. Carece precisamente de la condición más universal de toda literatura, el ámbito público de la comunicación. Agrega Picard que las peculiaridades constitutivas del diario, es decir, su fragmentarismo, la incoherencia a nivel textual, su referencia a una situación vital concreta, lo abreviado de la información, no se avienen con el concepto de totalidad de la obra literaria. Eso es lo que yo encuentro en los escritos, en muchos de los escritos de Concha Lombardo. Hay una mezcla de género epistolar y de autobiografía, pero en esencia una idea de diarismo íntimo, personal, que quizás no tenía en un principio la intención de ser publicado. Posteriormente, los escritos fueron publicados y las temáticas son diversas. Concha no solo escribió sobre los acontecimientos históricos que fueron definiendo el rumbo de su vida y la de su esposo en la propia historia de México, como los combates, los diálogos, las reuniones, las traiciones. Al leer lo que algunas ediciones llaman el diario íntimo de Concha Lombardo, encontramos narraciones desde y de su propia infancia. Por ejemplo, aquellas que refieren los tiempos de estudio y las formas enérgicas con las que fue tratada por parte de sus profesoras, sus clases de canto, sus experiencias en la equitación. Llama la atención la especial descripción que hace de una exposición que se realizó en la Ciudad de México en 1850, en donde ella fue premiada por sus trabajos en el bordado de telas. Concha habló de bailes, carnavales, de las aventuras con sus hermanas, de los amores femeninos, de los paseos dentro y fuera de la ciudad. Ella dedicó muchas líneas para hablar de la muerte de su padre y del estado de los bienes familiares. Especialmente descriptiva es la narración que hace sobre su relación con Miguel Miramón, que sin duda muestra el amor que la pareja se profesó. También dejó constancia de su estancia en Europa. Describió los viajes en barco, los lugares, las personas, los alimentos y sus sabores. Europa no fue poca cosa para Concha Lombardo. París, Prusia, Berlín, España, son algunos de los lugares especialmente descritos por ella, desde el clima hasta las personas que conoció y las costumbres que le parecieron tan distintas a las suyas. Este es un fragmento de ella con Miramón en su primer viaje a Europa, y dice, siguiendo nuestro paseo y dejando atrás de nosotros el hermoso Arco de la Estrella, estaban en París, por supuesto, seguimos la alegre avenida de los Campos Elíseos hasta llegar a la histórica Plaza de la Concordia. El rey Luis XV, que hizo abrir aquella plaza para poner en el centro de ella su estatua, no pudo imaginarse que en aquel mismo día, que en aquel mismo lugar sería un día cortada la cabeza de su nieto Luis XV. Fin de fragmento. Todo ello, entonces, es una mezcla de impresiones y de sus sentires. Se combina con narraciones sobre la historia de México también. Cuando ella y su esposo salieron del país, su escritura ya ciertamente se dirigía a ciertos lectores. 50 años después de la muerte de su amado esposo, Concepción Lombardo de Miramón terminó de escribir sus memorias en España, aunque quedó como un texto inédito, pues no fue publicado sino hasta 1980. Se cree que ella comenzó a escribir las décadas anteriores a la fecha mencionada, pues hay testimonios de la consulta de varios de sus escritos por parte de algunos famosos historiadores como José Fuentes Mares, que tenían la intención de escribir la biografía de Miguel Miramón.
Memorias es el reflejo de toda una vida de una mujer que vivió tiempos aciagos, definidos por la historia nacional, pero también es el espejo de muchas vivencias, de los escritos íntimos de Concepción. Ella nunca dejó de escribir porque fue su deseo mostrar lo que siempre consideró una gran injusticia cometida con su esposo y que lo llevara al fusilamiento. Y ella hizo todo lo que estuvo a su alcance para detener su muerte, pero también es la muestra de una escritura íntima. Voy a terminar con un pequeño fragmento de el día que fusilaron a Miramón. Recuerden que Miramón fue fusilado junto con Tomás Mejía y con Maximiliano en Querétaro. Ella desde luego no estaba ahí y comienza diciendo, la noche del 18 y la madrugada del 19 las pasé en agonía con él. Mi buena hermana Lupe, que no se separó de mí, procuraba de cuantas maneras podía darme fuerza y valor para aliviar mi pena, pero mi dolor era verdaderamente profundo y como en todos los grandes pesares, también las lágrimas se negaron a aminorar mi pena. Pasé una gran parte de la noche de rodillas queriendo rezar, pero no podía porque mi mente estaba lejos de mí. Quería llorar y no podía. Entonces, una risa convulsiva se apoderaba de mí y aumentaba la pena moral con la de mi fatigado cuerpo. La fatalidad quiso que no pudiese estar a su lado, pero mi espíritu lo acompañó sin descanso y pienso que el día de mi muerte no será más cruel mi agonía. El fragmento es más largo, el escrito es más largo, pero bueno, yo termino con esto. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Solís. Vamos a pasar del siglo XIX al siglo XX. Bien, le cedo entonces la palabra al doctor Conrado Arranz. El doctor Conrado Arranz Mínguez es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y maestro y doctor en Literatura Hispánica por la UNED Madrid, con una estancia de 2 años en el Colegio de México. Sus intereses de investigación son la literatura mexicana del siglo XX, especialmente la regionalista y de la Revolución, la literatura tradicional y de tradición oral, las relaciones entre el cine y la literatura a través de los guiones y el diálogo literario entre México y España. Cuando quieras, Conrado. A ver si puedo. Ya, ahí está. Bueno, muchísimas gracias. También agradezco mucho a la revista Estudios la invitación a estar hoy aquí, a Gabriel, al profesor Gabriel, por organizar la mesa y a mis colegas de lenguas, pues por dejarme compartir también con ellos sus perspectivas de análisis muy diferentes, ¿no? Desde la filosofía o la antropología filosófica hasta la historia y después la lingüística que nos compartirá Gabriela, y a mí me toca la literatura y hablar del personaje que tienen en pantalla de Nelly Campobello. Yo parto de que en la guerra la conducta humana es completamente imprevisible. Nadie, ninguno de nosotros puede saber o adelantarse a saber cómo se comportará en momentos de tensión que rodean a una batalla, ¿no? Este ambiente que rodea la determinación de estas acciones se llena de numerosas tensiones. El ser, el deber ser, el tener que. No cabe duda de que el recuerdo o la memoria de esas tensiones, de esos espacios que son borrosos para la emoción, son un terreno muy fértil para la literatura. Nelly Campobello, la mujer que tenemos aquí en fotografía, lo aprovechó como pocos, como pocas. Su obra literaria, en especial Cartucho, que es de la que me voy a ocupar, da luz de una forma sublime a la historia de una guerra. Quizá una herida necesaria puede ser para entender el México moderno. En este sentido, me gusta mucho referirme a Benjamin, Walter Benjamin, en su obra sobre el concepto de la historia, cuando dice que articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como verdaderamente fue. Significa apoderarse de un recuerdo tal como éste relumbra en un instante de peligro.
Y esto es lo que creo que Nelly Campobello hizo con los relatos de Cartucho. Fijarse en la luz, que es la literatura, para iluminar la oscuridad, que sería la guerra y la historia. La irrupción de Nelly Campobello en el campo cultural mexicano, como el de cualquier mujer en el ámbito profesional de aquella época, no estuvo exento de dificultades que podrían también leerse desde una perspectiva de género. Cartucho se publica en 1931, un año antes de que una de las polémicas más conocidas del siglo XX y que determina todo el ámbito literario en México tuviera un desenlace atroz, y es la expulsión de un grupo literario de todas las instituciones públicas después de que otro grupo firmaran una carta, algo vergonzosa, la verdad, acusando a aquel grupo de afeminados, de comportarse de manera indecorosa públicamente y de deshonrar las letras nacionales. Esta fue una polémica que se conoció como del afeminamiento de la literatura mexicana o por una literatura viril, y surgió a raíz de la denuncia de un escritor del siglo XIX que se llama Julio Jiménez Rueda, que hizo en la prensa, y esto desató una serie de, pues bueno, desencadenó comentarios de todo tipo, ¿no? Y bueno, de alguna forma dio a descubrir también la narrativa de la Revolución Mexicana, que hasta ese momento no era para nada conocida, y de convertirse en un subgénero literario pues único prácticamente en la literatura mexicana, como podemos ver también en este hilo de tuit, que es medio sorpresa de mi colega Federico Guzmán, un hilo donde repasa todas las novelas, donde también muestra que Cartucho es su favorita, y va repasando una serie de novelas que prácticamente llegan pues bueno, hasta mediados de siglo, y hoy en día todavía se siguen escribiendo de alguna forma novelas de la Revolución. Pero volvamos a esta línea del tiempo. Y fijémonos entonces cómo se emplea esta dicotomía genérica de lo femenino, que hacía referencia a lo estético, a lo lírico, a lo etéreo, a lo preciosista, y lo viril, que hace más referencia a lo nacional, a la lucha social, a la literatura comprometida con el momento histórico, para establecer o no la validez del hecho literario. Y como decimos, cuando casi se alcanza el punto mayor de tensión en esta polémica, irrumpe, y lo hace desde las filas de esa literatura viril, la publicación de Cartucho. De hecho, Sheridan, que es un investigador literario, sitúa el inicio de esta polémica no en 1924, sino mucho antes, en 1921, ahí lo tenemos señalado, cuando el grupo estridentista, en la revista Actual, que es su primera revista programática del grupo, hace una acusación contra el grupo Contemporáneos, ¿no? Ahí se forma esa tensión por apoderarse de las vanguardias también en México. Pues bien, un compañero estridentista de Maples Arce, Germán List Arzubide, es uno de los culpables de que 10 años después de los inicios de esta polémica, y cuando estaba a punto de alcanzar su momento de mayor tensión, Cartucho vea luz. De hecho, Arzubide es prácticamente el editor y también el que hace el prólogo, un prólogo que desde luego no tiene desperdicio, por un lado porque muestra una extraordinaria sensibilidad literaria al describir la relevancia de la obra de Campobello, y por otro porque no puede eludir esta polémica literaria y esta extraordinaria posición incómoda que tiene Nelly Campobello, ¿no? Como prácticamente única representante femenina de la narrativa de la Revolución. Quizá podríamos también referirnos a la obra de Rosa de Castaño, pero pues bueno, es prácticamente la única, ¿no? Leamos, o bueno, fijémonos para avanzar un poquito rápido en las palabras de List Arzubide, y señalé en negrita aquellas que generan una tensión genérica, ¿no? Cuando dice que a nosotros, los hombres de este día, ¿por qué resecos de esperanza nos afirmamos en la lucha? Hemos aprendido a leer con los ojos de los muertos. Esto cuando dice como qué enseñanza le da Cartucho, ¿no? Y se refiere al género de hombres, donde no queda tan claro si es como colectivo, ¿no? Como humanidad, digamos, o como hombre, como género. Frente a el otro párrafo donde dice Integrales, que es la editorial donde se publica, saluda a las empresas editoriales del mundo con el guantelete de hierro de este libro, que por ser de mano de mujer
está limpio de desmesuradas ambiciones. Las mujeres no pueden tener ambición, solo los hombres pueden afirmarse en esta lucha, en la lucha revolucionaria. Son estereotipos que de alguna forma persisten hoy en día y que esto además, en la voz de un aliado impulsado de la carrera de Nelly Campobello, de Germán List Arzubide, pues bueno, ponen de alguna manera, pues de manera como inquietan, ¿no? La posición de Nelly Campobello, ¿no? Creo que esta valía de Nelly Campobello se sostenía también en una doble lucha contracorriente. La primera, como hemos visto, en la irrupción de un campo cultural, por tanto, un espacio público que estaba vedado a las mujeres, lo hemos visto en la plática de Alejandra, ¿no? Se tenía que limitar al diarismo, que estaba claramente dominado por lo masculino. Y lo hacía también respondiendo en su obra literaria en cartucho a estos estereotipos. Por ejemplo, en el relato Nachas Ceniceros, dice: domaba potros y montaba a caballo mejor que muchos hombres. Era lo que se dice una muchacha de campo, pero al estilo de la sierra. Podía realizar con destreza increíble todo lo que un hombre puede hacer con su fuerza varonil. Aquí vemos de alguna forma una respuesta indirecta a esto. La segunda, donde se sostendría esta doble lucha a contracorriente, es que está en el compromiso con lo que ella consideraba la verdad histórica. En ese sentido, Nelly Campobello fue de las primeras en alzar la voz para rescatar la relevancia de la figura del general Pancho Villa y de sus hombres en la Revolución. Y lo hacía desde el centro de la República, porque en la ciudad se había dado cuenta que la institucionalización había creado una historia, una verdad histórica que no, para nada estaba acorde con el sentir de una gran parte de las personas del norte. Son muchos los investigadores que han estudiado la obra de la autora a partir de este rescate del villismo, no solo en cartuchos, sino también en los apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa. Y esto sobre todo porque Nelly Campobello accedió a un material inédito del propio general que le cedió su viuda Austreberta Rentería. Entonces, bueno, pues ese material lo aprovechó Guzmán y ella para reelaborar estas obras. El tiempo siguió pasando tras la obra de Nelly Campobello y aunque es cierto que recibió comentarios críticos elogiosos, tardó en ser considerada una parte representativa del canon. Por citar solo un ejemplo que además nos va a permitir introducirnos ya en el contenido de cartucho, podemos referirnos a un estudio que lleva a cabo Max Sau en 1969 y que tituló Guía de Narradores de la Revolución Mexicana. En este, mejor o peor, va delimitando y comentando el canon extenso de toda esta narrativa. Como podemos observar, ya en el índice de los autores más representativos, en aquellos en que se entretiene un poco más, no hay ninguna referencia a Nelly Campobello. La única mención a lo largo de toda esta obra es la siguiente, que extraigo aquí. Nelly Campobello, bueno, por decirlo, simplemente dice que es la escritora más interesante de la Revolución, que incluso me lo tomaría como broma en el contexto de Max Sau, porque pues es la única. Y bueno, él tiene una obra bastante cómica, humorística, y dice que los apuntes sobre la vida de Francisco Villa son un libro poliorcético, que yo tuve que ir al diccionario, se lo confieso, aunque soy profesor de lenguas, para ver qué era, y era cuando cuentas batallas que han costado tanto la defensa como el ataque, ¿no? Esos son poliorcéticos. Bueno, queda ahí. Esto nos resulta muy llamativo, además, porque encontramos una correspondencia, un diálogo literario entre Cartucho y Crímenes Ejemplares, que Max Sau escribe 26 años después. Y es que dentro de algunos de los relatos de Cartucho encontramos una ejemplaridad de la muerte, del crimen, del asesinato, muy semejante a la que luego, con humor e ironía, con más humor e ironía, llevaría a cabo Max Sau en Crímenes Ejemplares. He extraído algunas de estas muertes que no me voy a entretener para poder avanzar, pero sí me gustaría leer, por ejemplo, esta última magnífica de Nelly Campobello a la que me voy a referir. Dice: lo fusilaron, estos son fragmentos de Nelly Campobello dentro de las crónicas. Lo fusilaron una tarde fría de esas tardes en que los pobres recuerdan su desamparo. Le cayó muy bien la cobija de balas que lo durmió para siempre sobre su zarape gris de águilas verdes. Fíjense, frente
a estas otras que son, bueno, ahí no aparecieron los guiones, que son parte de crímenes ejemplares, ¿no? Lo maté porque en vez de comer rumiaba, lo maté porque tenía una pistola y da tanto gusto tenerla en la mano. No, si yo me iba a suicidar, pero se me encasquilló la pistola. Juro que la última bala era para mí. ¿Qué más daba que me llevara unos cuantos por delante? Allí, desde la ventana, no se me escapaba uno. Me recordaba mis buenos tiempos de cazador. Bueno, vemos esta relevancia. Pienso que esta ejemplaridad de la muerte tiene una gran relevancia para la autora, para Nelly Campobello, porque si nos fijamos en estos pequeños fragmentos que son una mínima parte del relato completo, podemos observar que en ellos es donde se produce una referencia al título del relato, por lo que Nelly Campobello sin duda quiere que como lectores nos fijemos en esta ejemplaridad, ¿no? Al leer de nuevo Cartucho y pensar en la pregunta ¿y por qué pienso que la autora quiere esto?, me vino a la mente un concepto sobre el que he estado pensando estos días en relación con Cartucho, el de la dulcificación de la violencia, que se produce en la mayor parte de los relatos, un oxímoron que es posible en la obra de la autora. Lo vemos de manera clara en este fragmento de Las Águilas Verdes que acabamos de leer. ¿Cómo es posible que un fusilamiento, es decir, una tormenta de balas simultáneas, se convierta en una cobija para cubrir el cuerpo de un pobre soldado desamparado en una tarde fría? Desde luego, la luz literaria que Campobello arroja en estas imágenes para leer la historia es fantástica, ¿no? En el sentido de Benjamin que decía. Habría que pensar entonces cómo se lleva a cabo esa dulcificación de la violencia, en la forma y el contenido de los relatos y también de qué manera trasciende para enviar un mensaje al lector, porque no debemos olvidar que estamos frente a una obra literaria y no frente a la historia. Lo voy a ejemplificar en 2 relatos y con esto concluiré. En primer lugar, la dulcificación de la violencia, es decir, esta forma especial de vinculación con la muerte, en ocasiones se produce de una forma material, es decir, tiene como consecuencia la muerte, y es el lenguaje el que dulcifica la acción, pero en otras se siente como parte del ambiente narrativo, y en él el resultado de la muerte es solo probable, mas no necesariamente se materializa. Esto me gustaría ejemplificarlo en el relato Los 3 meses de Gloriecita, y contrastarlo con uno que no me he podido quitar de la cabeza durante muchos años, que pertenece al libro Los años del tropel, del escritor colombiano Alfredo Molano. Como vemos en este relato de Nelly Campobello, y aquí está el último fragmento, la autora juega con la tensión en el ambiente. Villistas y carrancistas se están disputando Parral, y estos últimos entran finalmente con sed de venganza, de saquear y matar, así lo va describiendo ella. El foco se sitúa entonces en la casa de la mamá de Nelly, una de las narradoras de estos relatos, y se produce por antítesis el choque entre la rudeza y la violencia de los soldados y la fragilidad del cuerpo prácticamente desnudo e inocente de la hermana menor de Nelly, que se llama Gloria. La dulcificación de la violencia queda en el ambiente, en la tensa espera del relato de que le pase algo a Gloriecita. Esta misma escena parece tener un final distinto en Los años del tropel, que ahora pensándolo bien, no les voy a contar para que lean Los años del tropel, y porque es demasiado agresivo y violento, ¿no? Y bueno, eso me da también una perspectiva de este proceso de dulcificación de la violencia que lleva a cabo de manera muy sutil Nelly Campobello. En segundo lugar, esta dulcificación parece tener una raíz en la naturaleza, y para ese análisis me gustaría compartirles el fragmento final de otro relato, el titulado El centinela del mesón del águila. En él se produce quizá la muerte más masiva de todo el libro, 300 hombres a manos de los soldados carrancistas, como si se tratara de una alegoría misma de la revolución. Y todo, a priori, por culpa de un centinela que no se dio cuenta que estaban atacando y, por tanto, no pudo avisar a tiempo. De esta noticia nos enteramos a través de una voz directa en el relato, una voz en un registro popular que parece representar a una voz colectiva. Dice: más de 300 hombres fusilados en los mismos momentos dentro de un cuartel es mucho, muy impresionante, decían las gentes, pero nuestros ojos infantiles lo encontraron bastante natural. ¿Nuestros? ¿De quiénes? ¿De los que observan en ese momento la escena? ¿Habría más niños en ella? De hecho, ¿existe alguna posibilidad de que hubiera niños observando esta escena real? ¿O por el contrario,
¿No seremos nosotros esos niños que junto con Nelly, la narradora, estamos viendo, leyendo el relato dulcificado por aquella violencia? Esto se refuerza discursivamente porque el relato concluye de nuevo, como podemos ver, con esa forma de posesivo en primera persona del plural, nuestros ojos, como un paralelismo, casi como una epífora. De nuevo, ¿cuáles ojos? Los nuestros, los míos y los de ustedes ahora leyendo este relato. Desde luego, esos ojos también parecen remitirnos a un juego de espejos tan propio de la literatura. Así la narradora nos pone delante a un niño como nosotros en forma de personaje. Como vemos, es al único que nombra, se llama Roberto Rendón, y lo describe entre paréntesis, como cuidando no mezclarlo con el resto de los otros 300 muertos, como puesto en un espejo para que lo miremos. Y ahí dentro de ese espejo vemos la sentencia, le tocó morir. Se subraya el carácter de predestinación de la muerte. Como con los ojos, esta predestinación no es la única. Hay otro paralelismo, pero esta vez en relación con su gesto de acceso a la muerte. Dice la narradora que lo encontraron bastante natural. La violencia dulcificada como consecuencia de la narración de Nelly Campobello sobre la revolución nos lleva a aceptar que la muerte es una consecuencia natural de la historia, incluso a pesar de que ésta no sea por causas naturales, sino consecuencia de la mano del hombre. Morir de manera dulce, aunque solo sea por medio de palabras, de literatura, es entender el hecho de morir como parte natural y necesaria de la historia, con H minúscula en el relato y con H mayúscula en la verdad que queda para las siguientes generaciones. Entonces, como vemos, un relato que les debió parecer tierno, de mirada infantil, sin ambiciones, a muchos hombres que construían la cultura nacional de nuestro país en aquella época que se publicó Cartucho, resulta que es mucho más complejo de lo que parece y que otorga una luz especial a la verdadera historia que nos han contado. Nelly Campobello se apodera del espacio público para encontrar, con sus relatos, con su literatura, la memoria de la pérdida del fuego, parafraseando a Agamben en su magnífico texto El fuego y el relato. Y es que Agamben se dio cuenta de la paradoja a la que hemos llegado, que hay una historia que olvida el misterio con el paso del tiempo y que se construye bajo otras premisas, en gran parte de poder, y otra historia, sin embargo, que construye un relato para volver a encontrar el fuego. Este es precisamente la de Nelly Campobello en Cartucho. Por último, me gustaría concluir con el resultado de un ejercicio. Aproveché, a raíz de esta plática, quise saber cómo leen los más jóvenes de nuestra institución estos relatos de Cartucho, casi 100 años después de que fueron escritos, y les pedí a mis alumnos de estrategias de comunicación escrita de primer semestre que elaboraran un hilo de Twitter con la única premisa de que imaginaran que Nelly Campobello lo estuviera escribiendo ahora. Desde mi ventana, Nelly Campobello observa cómo un grupo de personas armadas asesinan a un hombre. Ella se asoma a la ventana y nadie retira el cadáver. Con el paso de las horas va generando un vínculo especial con el muerto hasta que una mañana desaparece el cadáver y ella lo siente como una gran pérdida. Veamos entonces el hilo y les doy crédito a Iván, a Carlos y a Luis. Van haciendo esto, ¿no? Story time de cuando fusilaron a alguien afuera de mi casa, abro hilo. Me hacen aparecer ahí como contestación y bajo la cuenta Letras de Amor, no sé qué percepción tienen. ¿Todo bien, amiga? Un día por la mañana, mi hermana y yo estábamos en la ventana viendo a 10 policías con tenis apuntándole a un morrillo. Veamos cómo se agencian también del lenguaje del norte, ¿no? Y lo modernizan. El pobre suplicaba y suplicaba hasta que se escucharon 10 plomazos que agujerearon e hicieron saltar su cuerpo. Bueno, en fin, no, han visto muchas películas. Aquí no leo esto porque me tapa el... Bueno. A ver, no, porque no... Ah, sí, lo quito. Ahí está. Creo que no tenía familia porque dejaron el cuerpo tirado 3 días en el mismo lugar. Tenía tal obsesión con ver el cuerpo que cuando se lo llevaron, entré en depresión. Hecho fantástico, quiero que pase otra vez. Veo gente muerta y terminan con una pequeña venganza. Joder, qué fuerte. Joder, esto sí es cine. Y obviamente la venganza se ratifica en que es el único tuit en el que lo ponen con errores ortográficos. Bueno, quiero pensar que está dentro de la situación retórica. Y nada, muchísimas gracias y les invito a leer.
Muchas gracias, Conrado. Vamos a escuchar ahora la ponencia de la doctora María Gabriela Masuchino. María Gabriela Masuchino es profesora y licenciada en Lengua y Literatura Castellanas por la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y es doctora en Lingüística por la Universidad de Valladolid, en España, con una tesis sobre el discurso político en Twitter y en Facebook. Su investigación actual indaga en la enunciación digital y en la construcción social del odio, de la memoria y de los géneros tradicionales en las redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a los organizadores y a quienes pueden permanecer aquí. Yo sé que era grande el interés, pero que tienen clases y otras obligaciones, así que les agradezco muchísimo. Y contraviniendo una de las reglas que leyó Javier, la de no salga deprisa tu palabra, mi palabra va a salir muy deprisa, justamente por lo que acabo de decir, y mis dedos también pasando las diapositivas para que no decaiga la atención, ¿no? Yo les voy a hablar sobre un tipo de escritura muy peculiar. Algunos de ustedes ya la conocen, otros todavía no son usuarios de esta, yo digo que mal llamada red social, siguiendo a varios teóricos, pero de todas maneras así me voy a referir a Twitter. Y a pesar de lo que dice el bueno de Elon Musk, que pretende que la llamemos X, yo voy a seguir llamándola Twitter también. Es un tipo de escritura que creo que vale la pena analizar como estudiantes y también como usuarios en general de las redes sociales, porque tiene muchas peculiaridades que escapan a la noción tradicional de escritura. Y por supuesto se trata, siguiendo el hilo conductor, de una escritura de mujeres que, contra lo que nos decía la maestra Alejandra, no pertenecen a la élite, ¿no? Ni tampoco tienen aspiraciones literarias en principio, pero no por ello yo creo que no deben atenderse estas voces, ¿no? Lo que les cuento va a salir publicado en un artículo, si Dios quiere, el año que viene, porque con esto de los referatos y demás nunca sabemos. Si después les interesa, les puedo facilitar la versión preprint y cualquier otra referencia, ¿no? No me voy a detener demasiado, pero lo que me interesaba en esa ocasión era analizar cómo se construye discursiva y socialmente la escritura digital de una colectiva que tal vez conozcan, que se llama Las Brujas del Mar, que está sentada en Veracruz, y no puedo tampoco por tiempo y otras cuestiones detenerme en algunas de las controversias en las que se ve involucrada esta colectiva, que como saben algunos o algunas, tiene una visión muy peculiar y radical de lo que significa ser mujer, ¿no? En este caso, la vida me llevó a indagar a raíz del 8M o del Día Internacional de la Mujer, cómo esas voces que circulan, esas voces anónimas, construyen un tipo peculiar de escritura, que ya voy a describir, y qué relación guarda esta escritura, a propósito del Día Internacional de la Mujer, el 8M, con la configuración de unas memorias muy particulares. Entonces, la pregunta disparadora, que se vincula un poco con lo que han expuesto mis colegas, es si hay algo definitorio en la escritura de las mujeres, en este caso en Twitter. Y me gusta hablar de escrituras en plural, entre otras cosas, no solo por el anonimato de quienes escriben, sino también porque entran en juego diversos códigos semióticos, no solamente el verbal, como vemos en los emojis, en los memes y en distintas instancias que voy a considerar escritura, aunque técnicamente desbordan ese concepto, ¿no? Quiero hablar también de escritura de las mujeres y no femenina, y esto es un poco paradójico a pesar del corpus, porque ellas tienen una visión esencialista de lo que es ser mujer, una visión biologicista, y por el contrario, estimo, siguiendo distintos autores, que eso no existe, que todas, todos, todes, o como lo quieran llamar, utilizamos la misma gramática y con unas funciones bastante similares, ¿no? Este trabajo también abreva en la historia, en la historia desde abajo, en las pequeñas historias, por lo que hemos visto a lo que hemos escuchado, aludido, las mujeres siempre tuvieron un papel un tanto marginal en esto de la escritura, y aquí emergen, por el contrario, voces en pie de igualdad que superan todas esas afirmaciones previas, ¿no? En un marco que es el de la conmemoración, el del Día Internacional de la Mujer.
quiero que tengamos en mente a lo largo de esta exposición estas dos citas que para mí fueron señeras. Por una parte, la de Jelin, en su libro Las conmemoraciones, las disputas en las fechas infelices, que dice, cito, es imposible encontrar una memoria, una visión y una interpretación únicas del pasado, compartidas por toda la sociedad. Y por otra parte, la de Pierre Nora, en Los lugares de la memoria, que afirma que, cito, si aún habitáramos, nuestra memoria, no necesitaríamos destinarle lugares. De alguna manera vamos a ver que Twitter se construye, en este caso, como un lugar muy especial de la memoria. Yo analicé 268 tweets, los del 7, 8 y 9 de marzo, partiendo de esta noción de un sociólogo muy famoso, Goffman, que nos dice que la comunicación siempre instaura una especie de escenificación, ¿no? Entonces, como vemos acá, en que todos interpretamos de alguna manera un papel, tenemos un marco de conocimientos común, sin el cual la comunicación no sería posible. Hay una fachada, que es lo que se ve en nuestra imagen social, pero hay, que es mucho más rico, un trasfondo. Los analistas del discurso no solo prestamos atención a qué se dice, sino también a lo que no se dice. Y por supuesto hay expectativas del lado del auditorio que espero que no hayamos defraudado con nuestras exposiciones hoy, ¿no? Lo que coloco aquí es una imagen de la portada de la cuenta de Twitter Las Brujas del Mar, y si después le echan un ojo van a ver que predomina el color morado o la gama de los morados, que es el que identifica a la rama del feminismo que se autodefine en su lucha contra la opresión del patriarcado hacia las mujeres o la violencia hacia las mujeres. La imagen de perfil es la del fondo, una cadena humana constituida por, creo que, grandes exponentes feministas en trazos caricaturescos, ¿no? De cómics. Y aparece allí al frente una imagen de perfil, que es una mano, de la cual emergen algas, corales y una concha, que diría Cirlot es el símbolo del renacer, de la transformación, pero también de la capacidad de dar vida, porque para esta colectiva la definición de mujer está estrechamente vinculada a esta capacidad biológica, ¿no? ¿Cuáles son las voces que yo detecté en mi análisis? Podríamos encontrar por lo menos 4. Una docente o didáctica que se manifiesta en las continuas paráfrasis, reformulaciones o discursos explicativos, incluso a través de ligas que remiten a lecturas fundamentales del feminismo, entre ellas Simone de Beauvoir o Kate Millett, entre otras. Una voz activista, combativa, que usa recursos propios del discurso de denuncia. Una testimonial, que se vale de microcrónicas, entre otros recursos que podríamos ascribir al discurso periodístico, y una que llamo ontológica y política, porque utiliza recursos del discurso político. Y en este sentido hay que abordarlas desde una noción no consensual de la argumentación, no desde la definición tradicional de argumentación como persuadir al otro para lograr un acuerdo, ¿no? Sino desde una visión polémica que marca las diferencias, que las exhibe y que las refuerza. En este sentido, a lo largo de estos tweets, encontramos una clara oposición entre el nosotras, siempre en femenino gramatical y casi siempre en plural, frente a los otros, que son los hombres. Por supuesto, estas voces se condicen con numerosos géneros, no los puedo leer a todos, pero después si quieren puedo compartir la presentación. Y estos géneros, contra lo que podríamos pensar, no son muy novedosos. Vieron que muchas veces se dice que Twitter y las redes sociales en general son géneros, y en realidad son macrogéneros o supragéneros que contienen géneros tradicionales, ¿no? Que están emergiendo. Entre ellos, como les decía, el discurso periodístico, pero también la arenga, el caso, la memorabilia, etc. Siempre en femenino gramatical. En esta cuenta no van a encontrar fórmulas como las que ahora se conocen, ¿no? Con la etiqueta lenguaje inclusivo. No pretenden borrar a través del lenguaje la diferencia, sino acentuarla. En este sentido, el principal hallazgo del trabajo es que me encontré con un género de larga data, que tuvo su auge, creo, si no leí mal, a fines del siglo XIX, principios del XX, el álbum de las mujeres, ¿no? Las mujeres que se reunían en estas escuelas llamadas amigas, que en realidad no eran lugares físicos distintos del hogar, para intercambiar opiniones, lecturas y demás.
Este género, el del álbum, vendría a ser el macrogénero que aglutina además otros subgéneros como los poemas y las arengas. Pero a diferencia del álbum decimonónico, en que las mujeres dejaban que los pretendientes les escribieran poemas o compartían recortes, fragmentos de poemas u otro tipo de literatura escrita por hombres, ¿no? Si tenían aspiraciones intelectuales para entrar en esos círculos, aquí vemos un contenido político primordial, ¿no? Y fíjense en la última estrofa del poema de la izquierda. Levántate, mujer, es tu momento, eres la gesta del pueblo en movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? No perdamos de vista que esto es escrito en el contexto del 8M. También hay nuevas semblanzas, pero no es la memorabilia antigua que exaltaba a los grandes estadistas u hombres de acción, sino las semblanzas de mujeres violentadas, como María Elena Ríos, esta activista y saxofonista que fue atacada con ácido, ¿no? Aparece entonces un activismo que difumina los límites entre lo online y lo offline. De hecho, las mujeres van escribiendo a medida que marchan el día 8. Y encontramos también infografías e imágenes que instan a tomar las calles, que instan a la acción. Cuando aparecen imágenes de mujeres, en esto que considero, siguiendo a Scholz, que es un renacer de la memorabilia, se trata de mujeres por lo general jóvenes, en actitud vital, pero mujeres que ya no están, que han desaparecido o que han sido asesinadas. También aparecen fragmentos en estilo directo, como ven a la derecha, que suelen ser frases de los agresores, y fotografías que intentan emular de alguna manera el discurso periodístico, ¿no? Con crónicas acerca de los juicios o de cómo marchan los casos, y también testimonios de un género que yo francamente no conocía hasta llegar a México, que es el del tendedero. El perfil de los agresores constituye una muestra de antiagiografía, es el antimodelo que no hay que imitar, ¿no? Ellas usan mucho el recurso del ejemplo, pero es un ejemplo para activar la memoria. Y por ejemplo encontramos entonces recompensas si los agresores siguen prófugos, o llamados de alerta acerca de cómo pueden circular libremente en México, y tal vez vienen de otro país, como es el caso de la izquierda, ¿no? Lo más interesante para mí, como lingüista, es analizar la argumentación polémica, que casi siempre se despliega utilizando mucho la negación. Por ejemplo, la izquierda interpelan directamente a Imbursa Acuático diciendo: el 8 de marzo las mujeres no queremos ir a la alberca gratis, queremos el reconocimiento pleno de nuestros derechos y un alto a la violencia. La banalización de esta fecha también es evidencia de la falta de escucha y respeto a la causa. Y así vamos a encontrar extensos hilos en los cuales se establece esta oposición que les decía entre nosotras y ellos, ¿no? Incluso entre ellos como el gobierno, ¿no? A la derecha, las felicitaciones, esas comillas de distancia, burlándose del presidente y su mañanera. La polémica también se produce a través de los memes y de distintos recursos ligados al humor, como aquí que vemos una imagen de Simone de Beauvoir y un texto que claramente se contrapone un poco lo que hicieron los estudiantes de Conrado, ¿no? Simone de Beauvoir viendo cómo haces el ridículo, felicitando a las mujeres en su día de lucha contra tus pendejadas. De vuelta el nosotras, ellos, mejor dicho, nosotras, tú, ¿no? Hay metonimia, sinécdoques, metáforas, pero bueno, quiero recalcar la de la derecha, porque ahí vemos cómo se conjuga la imagen y el texto de manera antitética. Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Es una muestra muy bonita de cómo a través de una fotografía aérea de la marcha de Morelia se hace hincapié en la unión entre las mujeres. Y a modo de conclusión, entonces, lo que rescato del trabajo es que nos muestra que Twitter es un lugar alternativo de la memoria, donde hacerse presentes las mujeres, tradicionalmente sin voz, pero también hacer presentes a aquellas que ya no están, y no están por culpa de las agresiones y de la violencia sufrida, ¿no? El 8M es objeto de disputas, de conflictos, pero como dicen las brujas del mar, la memoria no se negocia. El sentido del pasado es un trabajo. Esta es una obra preciosa de Schelling, ¿no? Los trabajos de la memoria. Es una reconstrucción constante.
El pasado se entiende en relación con el presente, este 8M de 2023, pero también con un futuro de transformación que se persigue. Y así se forja comunidad, el orgullo de ser bruja. Piensen ustedes que para el Diccionario de Autoridades y otras obras antiguas, bruja se le decía a la mujer de mala vida, entrecomillado, que detestaba a los niños, los odiaba, los agredía o los abortaba. Y bueno, a cualquier otra mujer que recibía este mote peyorativo, pero en realidad aquí es reivindicativo. Y para terminar les leo una cita de Schelling. La memoria y el olvido, la conmemoración y el recuerdo se tornan cruciales cuando se vinculan a contenidos traumáticos. Las cuentas con el pasado, que es un poco lo que vemos en esta cuenta de Twitter, en términos de responsabilidad, reconocimiento y justicia institucional, se combinan con urgencias éticas y demandas morales. Entonces, en este marco, esta cuenta de Twitter no historiza a las mujeres y sus luchas, como dicen algunas autoras respecto de la literatura en general, sino que le pone rostro a la violencia contra las mujeres y denuncia que la lucha no ha acabado. En el marco del 8M, la insistencia está puesta en ocupar un lugar, en poner el cuerpo, en fijar una memoria. Por ello, las ausentes, asesinadas o desaparecidas por la violencia machista estarán presentes ese día, lo estuvieron, en otros lugares de la memoria alternativos, como esta cuenta de Twitter y como los carteles que portaron las asistentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Masuchino. Muchas gracias a la mesa. Tenemos ¿Qué hago eso? No sé cómo hago eso, perdónenme. Tenemos un ratito para dialogar con la mesa, si ustedes así lo desean, si quieren plantear preguntas, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todos. Ahorita porque tengo fresca justamente la conferencia de la profesora Masuchino. Tal vez mi pregunta es un poco torpe, ¿no? Porque yo no conozco muy bien el ámbito desde el que tú trabajas, pero quería preguntarte, cuando trabajas algo como Twitter, ¿no? O X, ¿cómo defines el límite, digamos, de los tweets que vas a analizar, ¿no? Pensando aquí, por ejemplo, que hay memes, ¿no? Que no necesariamente son hechos por las mismas, bueno, por la colectiva, pero pueden venir de otro lugar. O, por ejemplo, cuando hay retweets, ¿analizas todo el conjunto en la medida en que quien lo retuitea de alguna manera se apropia de ello? ¿O hay como algún límite en cuál es tu marco? Bueno, yo intento hacer análisis del discurso y nos interesa cómo se usa la lengua, nos interesa cómo se construye socialmente el sentido. Entonces, en esta fecha tan especial, por supuesto, somos seres humanos, muchas veces tenemos nuestros sesgos, pero intentamos aproximarnos al material desde distintos ángulos, ¿no? Es un campo que intenta ser transdisciplinario. En este sentido, yo hice en este caso un recorte cronológico, como les decía, tomé absolutamente todos los tweets que aparecen publicados, ¿no? Del 7, del 8 y del 9 de marzo. Uno tiene que sumergirse, ¿no? En esta famosa inmersión en el corpus infinidad de veces. A veces termina hasta harta de leer siempre lo mismo, pero ahí empiezan a emerger líneas de sentido. Y hay que, de inmediato, relacionar esto con un marco teórico, que en este caso era claramente el de la memoria, tema del que yo no sabía nada, y bueno, también si me quieren ofrecer alguna lectura más, bienvenida sea, ¿no? Todo esto va logrando una saturación de sentido. El análisis del discurso es una práctica interpretativa, pero no es hermenéutica meramente, sino que trata de leer estos textos, que en este caso todavía tenían máximo 240 caracteres. Ustedes saben que cuando surge Twitter, 280, tenía 140, luego se amplió la extensión, y ahora si pagás podés tener muchos más, ya no sé cuál es el límite, ¿no? Lo cual nos dice bastante de la plataforma. Entonces, se trata de ir viendo cuáles son las líneas de sentido repetitivas y de empezar a levantar marcas, porque como les decía, no importa solamente lo que está dicho, sino también lo no dicho. Y cuando uno empieza a percibir esos indicios de subjetividad, de imagen social,
empieza a trazar hipótesis, ¿no? Y fue un poco lo que hice, no sé si queda claro. Es, digamos, una gramática en movimiento, no es una gramática abstracta, sino que uno va buscando marcas y esas marcas nos dan la pauta de que son sociales, porque no interesa mucho el nombre de las personas. Las usuarias, usuarios, muchas veces utilizan un nickname, ¿no? De alguna manera son anónimos, pero sí eran claramente 4 tipos de voces, de perfiles o de etos, como decían los antiguos. ¿Alguna pregunta más? Las bambalinas también quieren preguntar. Me refiero sobre todo a la extraordinaria, como todas las presentaciones, pero por la singularidad del tema con la maestra Alejandra a propósito de la pluma en evolución de una mujer, por lo que entendimos, perteneciente a una minoría socioeconómica en su contexto, pese a lo cual, según nos comentó, tuvo que familiarizarse con las letras a edad, dijéramos, tardía en comparación de sus pares varones de aquella época. A mí me gustaría saber si podría compartir con nosotros cuáles son las pistas que apuntan a la evolución, a la progresión en la escritura, pues las noticias publicadas que tenemos de, si me observar cómo fue mejorando, perfeccionando, evolucionando o complejizándose la escritura de una mujer que empezó. Tengamos noticia de sus letras tanto tiempo después. Gracias. Ella misma confiesa que no dedicaba mucho tiempo al estudio de la escritura. Y la verdad es que yo he encontrado muchos textos que después se paleografiaron porque ella tiene una ortografía muy mala, y ella misma se asume como una estudiante con errores. Pienso que en el curso de la vida de Concha, con esa confianza, ¿no? Ella pues fue perfeccionando su escritura hasta que finalmente pues se dedicó a revisar, según leía yo, sus propios escritos para conformar este libro de memorias, muy gruesa publicación, pero recibió ayuda, ¿no? Ella, pero hay una diferencia, sí, una madurez, yo diría, entre los textos primarios, como el que expuse, a textos que ella escribió posteriormente, ya desde el destierro, después de que muriera su marido, y que, bueno, ella se dedicaba a dar clases de español. Ella sobrevivió en Europa dando clases de español para mantenerse. Y yo pienso que eso ella pues le ayudó mucho, ¿no? Al final de cuentas, desde la docencia, ¿verdad? Y bueno, pues ya finalmente para un trabajo de edición posterior, ella encontró el apoyo necesario para, digamos, perfeccionar sus textos. Pero sí, yo creo que hay una evolución en sus escritos. ¿Alguien quisiera formular otra pregunta? Si quieres aquí, Gabriel. Gracias. Concha dedicó su vida a limpiar la memoria de su esposo. Ella, para ella fue muy fuerte el fusilamiento de Miguel, y de hecho varios algunos actores como la princesa Salm, por ejemplo, intervinieron para convencer a Juárez de que no lo fusilara. Y entonces ella pues envió muchos comisarios, en fin, después de esta muerte trágica, ella se dedicó, y su propósito, escribir para limpiar esto desde Europa. No, ella se autoexilió,
la verdad con bastantes penurias, aunque ya había conocido, porque había ido 2 veces, gente que la apoyó allá, pues al final de cuentas las cosas se fueron enfriando, después de la indignación terrible de la muerte del emperador, y ella murió allá exiliada, pero sí con penurias. Sí. Fede nos lanzó tweets así de golpe, preguntas a todos. Bueno, Jorge Aguilar Mora, al que admiro muchísimo y que recomiendo mucho el prólogo que él hace de Cartucho. No llego a estar tan de acuerdo con él en que sea la primera novela de realismo mágico. Bueno, que él dice que son crónicas domésticas, ¿no? En su prólogo. Porque creo que aunque sí se apoya en ciertos elementos mágicos y ella deja ver que a veces los hombres no son hombres propiamente en su materialidad, sino que son fantasmas, yo sí creo que es más como para predestinar o esa muerte, ¿no? O sea, que ella ya ve a esos hombres como muertos. Y es una manera pues bueno, que puede tener como mecanismo antes de digerir esa violencia, ¿no? Pero bueno, no creo que haya como un objetivo general en la obra de convertirla, pues bueno, como hizo Rulfo, ¿no? Por ejemplo, en su obra, que sí da pistas para saber que estamos tratando con muertos en sí mismos, ¿no? Pero esa sería la respuesta. Bueno, nos bombardeó preguntas el colega. Yo no recuerdo la cifra exacta, pero 7, 8 y 9 de marzo, como son días de memoria y de conmemorar, no son días felices para las brujas y para muchas mujeres, ascriban o no a esta línea del feminismo, estimularon una producción de tweets que yo clasifiqué como ejemplos de casos de memorabilia, de antiagiografía. El 8 mismo, a raíz de la mañanera del presidente y de algunas felicitaciones o pseudo felicitaciones y saludos a las mujeres en su día, del tono como los que mostré, ahí se incrementa la polémica, ¿no? Y casi siempre aparece en forma de negaciones que son metadiscursivas, porque rectifican lo que dicen otras personas que son planteadas como oponentes, u otras empresas, organizaciones, y también la negación polémica que han estudiado muchos autores, ¿no? La de exponer esa situación que se quiere revertir, ¿no? Y esa imagen de mujer que se quiere impulsar desde una visión más capitalista, digamos, convencional. Arturo, ¿tienes una pregunta? Sí, muchas gracias, primero que todo, por compartirnos estas experiencias y esta evolución. Yo lo que observo, lo que nos van contando es esta evolución que tienen los procesos comunicativos de las mujeres en diferentes etapas, en 500, 600 años. Y a mí lo que me gustaría a lo mejor entender, a lo mejor ahondando un poco en la idea que compartía el profesor Arturo, me tocayo, es a lo mejor de una manera un poco más holística, ¿cuál sería a lo mejor, si pusiéramos el ejemplo con el caso de las brujas del mar, qué es lo que ellas podrían, o a lo mejor todos los que estamos aquí, qué podríamos entender, ¿no? De esta evolución histórica que ha tenido el proceso de la literatura, de la comunicación de las mujeres en la historia, y cómo lo podemos aplicar en esta realidad de 280 caracteres. Son muy distintos los estilos de comunicación de las mujeres madres que educaban a sus hijas en el Imperio Azteca a las de la Revolución o las de México del siglo XIX. Y muy diferente cómo se comunican ahora en esta realidad del siglo XXI. Entonces, no sé quién quiere responder. Empiezo yo rápidamente. No, lo que arrojan estos tweets, que son un número muy limitado, habría que rastrear un poco mejor esta cuenta y otras, porque como ustedes saben, siempre se escribe, se habla desde un lugar, desde un marco, diría Goffman, ¿no? De creencias, de conocimientos. Entonces habría que ver si esto prevalece a lo largo de toda la cuenta, ¿no? En este recorte cronológico que yo hice, salía esto, ¿no? Salieron estos resultados que les comentaba. Pero claramente hay una imagen más combativa de la mujer.
Hay varios trabajos que indagan en esto, pero desde la literatura y que nos muestran cómo esa imagen conocida por todos, ¿no? La de la soldadera, ha dejado de ser una imagen de mujer marginal corriendo detrás del hombre para convertirse en una soldada, ¿no? Si se vale el término. Entonces son mujeres de armas tomar, que incluso en los tweets que analizo muchas veces convocan a tomar las calles, pero con expresiones violentas, que en este recorte eran expresiones marginales, por eso no le di la relevancia del caso, ¿no? Frente a todas las otras expresiones que analicé. Pero yo creo que si tenemos que extraer una conclusión, vemos que a lo largo del tiempo la mujer ha cobrado protagonismo, se ha autoconvocado, ha tomado las calles y escribe más allá de los límites domésticos y de las pretensiones literarias, ¿no? Entonces, creo que es bueno estar al tanto de estas nuevas formas de comunicación que son defenestradas por muchos autores, ¿no? Que dicen que nos alienan, pero que también tenemos que tratar de comprender en su mecanismo, no solamente verbal. Es que se quedó sin batería. Quisiera hacer yo una pregunta, tal vez la última de la sesión, para Conrado. Hiciste esta conexión entre la práctica de la escritura en Eli Campobello y algunas de las profundas ideas de Walter Benjamin en su último texto filosófico, muy desesperado y muy sustancioso al mismo tiempo, que son las tesis sobre el concepto de historia. En esas tesis, como tú recordarás, Benjamin dice que el Mesías no podrá redimir a la humanidad mientras no se haya levantado testimonio democrático, por decirlo así, de todas y cada una de las vidas humanas de la historia del mundo, sin importar si esas personas fueron o no públicas, sin importar si esas personas tuvieron o no poder, fueron usuarias o víctimas de ese poder. Y dice que en la medida en que el Mesías tiene representantes en todas las épocas entre nosotros, quienes se dedican a la crónica o a la narración tienen una fuerza mesiánica débil, es decir, pueden dejar el testimonio suficiente con ayuda de la luz de la literatura de esas vidas que de otra manera serían anónimas y que retrasarían la redención general. Quitando lo teológico, si tú quieres, ¿crees que más de que sea un asunto de creencia, tienes noticia documental de que Nelly hubiera reflexionado sobre ese aspecto de su trabajo literario como historiadora de lo anónimo, por decirlo así? Pues dándole la vuelta, sobre todo, ella le interesa más como la transmisión oral de aquellos que no pueden expresarse, ¿no? Y es, bueno, sí está documentado, obviamente no por mí, en un libro que escribe Jesús Vargas y se auxilia de Florencia García, si yo no estoy mal, hablando de memoria, que hacen un trabajo documental maravilloso en torno a los motivos que le pudieron llevar a Nelly Campobello a formular estas crónicas, y una de ellas es precisamente reaccionar ante lo que ella consideraba como mentiras y como una construcción de la verdad histórica que se estaba articulando desde el centro del país, y que podría ser, bueno, pues como esa, a lo mejor Benjamin, ¿no? Que creo que también en alguno de esos pequeños episodios habla de que al final no dejan de ser una jerarquía de sucesos los que de manera interesada vamos ordenando, ¿no? E incluso hasta Nelly Campobello en sus propios relatos de cartucho, ¿no? Entonces, ella solo como la veo reaccionar ante eso e intentar contraponer como si se tratara de una balanza aquellas otras voces anónimas realmente o transmitidas de una manera oral que dan forma a otro discurso que realmente se contrapone mucho al oficial, sin, por supuesto, alcanzar la redención humana, que también yo creo que ahí lo enlazaría con la aspiración, las aspiraciones. Realmente yo creo que Nelly Campobello no tenía tampoco una aspiración literaria, sino en general
era algo más como de relación con el mundo y vinculación con el mundo a partir de lo artístico, y bueno, por eso era también bailarina y directora del Ballet Nacional de Limba. Entonces, pues bueno, sería esto más o menos lo que artículo, dejando al lado lo teológico. No, la verdad es que tengo una pregunta bastante sencilla, sobre todo comparada con las demás, pero nos mencionó justamente que el libro de Nelly, pues, fue subestimado y hasta como, podríamos decir, o sea, me atrevo a decir como hasta despreciado, ¿no? Por los demás autores. Entonces, nada más me interesa saber, o sea, en qué momento, o sea, en qué punto ya se le empezó a tomar como relevancia a su obra, ¿no? O sea, ¿cuándo fue que la gente la volteó a ver y dijo, ah, espérate, sí, como que sí nos sirve de algo, ¿no? Entonces, Me permito comentar que no es una pregunta trivial, es una pregunta sobre la recepción literaria. Lo que iba a decir, que no es una pregunta fácil. Bueno, lo que pasa que yo creo que como parte de esa maniobra y de ese mundo cultural en el que prevalecía lo masculino, las primeras reacciones ante un libro como el de Nelly Campobello fue decir que estaba escrito por una niña y que eran como las apreciaciones de una niña. Luego esa crítica yo creo que evolucionó un poco y se habló de recursos narrativos para mostrar la perspectiva de una niña y también femenina de un conflicto armado, ¿no? Ella siempre contó con el apoyo de un grupo de escritores muy fieles, entre los que no solo se encontraba el estridentismo en general, Maples Arce y Lisa Arzubides, sino que también estaba Guzmán, Martín Luis Guzmán, estaba también Noriega Hope. O sea, eran como escritores que sí le apreciaban su obra literaria y la ponían de relevancia, pero sí fue como a un lado. Y yo creo que es ahora, la última década, donde si uno se pone a buscar estudios de Cartucho, a veces, bueno, o sea, quintuplican los de otras novelas de la Revolución, con lo cual yo creo que está más relacionado con eso, con que el siglo XXI, y también como parte también de todo este movimiento de dar luz a las obras literarias escritas por mujeres que habían quedado apartadas, pues bueno, se está dando relevancia a ella y también a muchas otras, ¿no? Hay 3 tomos de una serie de volúmenes que rescata Liliana Pedrosa, una escritora también de Chihuahua, donde rescata desde el siglo XVI todas estas voces que han sido, pues bueno, menospreciadas, ocultadas por las historias literarias, por la historiografía literaria, y que si tienes la oportunidad pues bueno, acercarte a él, creo que es una muestra magnífica que te enseña o que hay otra literatura mexicana, ¿no? Muy diferente a la que generalmente leemos, ¿no? Porque está más en nuestro campo cultural, ¿no? Nada. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Ha sido una mesa muy rica y nos vemos en el próximo evento de la Semana Estudios.